Bienvenidos. El capítulo de hoy vamos a abordar al trauma. Diferentes situaciones o actividades en la vida no están exentas de accidentes. Quizás el accidente más frecuente, el más común, es el accidente de tránsito. Pero puede ocurrir un accidente en nuestro hogar, el rato en que estamos, por ejemplo, cambiando un foco o colocando los adornos del árbol de Navidad o limpiando alguna cuestión en casa o simplemente caminando por la calle o bajando las escaleras, resbalamos, caímos mal y podemos tener un trauma. Si va acompañado este trauma craneal con pérdida del conocimiento, se llama un trauma cráneoencefálico, porque para haber perdido el conocimiento significa que se golpeó el cerebro. O puede ser un trauma raquídeo. Si nos golpeamos la columna, vamos a tener un dolor en la parte ósea de la columna. Ese es un trauma raquídeo. O si es que este trauma afecta a la médula y entonces produce una parálisis de los brazos o de las piernas, ese sería un trauma raquimedular. Diferentes circunstancias pueden producir este tipo de problemas y trataremos de enfocarlas de la manera más sencilla posible. Si hablamos del trauma cráneoencefálico, hablamos de lesión primaria y lesión secundaria principalmente. La lesión primaria es aquella que ocurre a causa del golpe. Entonces, si esto viene y impacta el cráneo, va a producir una fractura de cráneo, como podemos ver aquí. Puede esta fractura de cráneo también lacerar la piel. Y entonces, hasta esta parte estamos hablando de un trauma craneal. Pero si esto afecta adentro al cerebro, como podemos ver acá, hablamos ya de un trauma cráneoencefálico. La principal característica de un trauma cráneoencefálico es que, además del golpe, hay sintomatología neurológica. La más frecuente, la pérdida de conciencia, generalmente temporal, o la pérdida de función, por ejemplo, de no poder mover un brazo, no poder mover la pierna, perder momentáneamente o definitivamente la vista. Es decir, cuando hay síntomas neurológicos, hablamos de un trauma cráneoencefálico. Esto podría ocurrir como consecuencia directa de la lesión primaria. Si fue tan importante que rompió el hueso y se metió y aplastó al cerebro, este es un trauma cráneoencefálico. O minutos después de que se produce esta lesión, por ejemplo, se rompe una arteria, como en el caso de los hematomas epidurales. Existe esta arteria de aquí, esta es la arteria meningea media. Cuando se rompe esta arteria, se produce un sangrado entre la meninge, la dura madre, que es la meninge más externa de las tres meninges que cubren el cerebro. Y este sangrado se acumula en el espacio entre el hueso, entre el cráneo y la meninge, y tiene esta forma de lente biconvexo. Este ya es un trauma secundario, dado que la lesión inicial rompió la arteria y como consecuencia de la arteria se produjo el hematoma, y este hematoma
vendría a ser la lesión secundaria. Este hematoma, al ocupar un área que no le corresponde, aplasta el cerebro. Y cuando aplasta el cerebro, empieza a aplastar las arterias que nutren esa parte del cerebro. Cuando esto sucede, viene la lesión terciaria, que es básicamente una lesión isquémica. Es decir, al estar aplastadas las arterias y no poder nutrir al cerebro, este cerebro se infarta y se muere. Por eso, lesiones como el hematoma epidural que vemos aquí requiere una atención rápida y urgente. En el caso de una hematoma epidural, que lo vamos a usar como el mejor ejemplo del trauma y del manejo del trauma craneoencefálico, es necesario movilizar rápidamente al paciente a un centro de atención. Pero normalmente, si nos golpeamos la cabeza no es lo único que se golpea. La cabeza está unida al cuerpo por la columna cervical. Y es muy frecuente que con el trauma craneal exista un trauma cervical. Por esto, la movilización del paciente requiere un equipo especializado. Actualmente tenemos como equipo especializado, por ejemplo, el 911. Entonces, debe llegar al lugar del accidente una unidad con sistemas de inmovilización. Aquí podemos ver, estos sistemas de inmovilización requieren una camilla rígida, un collar cervical para inmovilizar el cuello, estas correas que inmovilizan varias partes del cuerpo, y si hay una fractura añadida, por ejemplo, de una pierna o un brazo, esto pues hay también que inmovilizarlo, y tenemos que tener a disposición este tipo de inmovilizadores. En el lugar del accidente es necesario aplicar la técnica del ATLS. En esta técnica del ATLS, pues primero se ve que el paciente esté estable, de que el paciente esté respirando bien primero que nada. Segundo, de que tenga una buena presión arterial. Tercero, que no exista trauma asociado al trauma craneal, como podría ser el trauma o la lesión del cuello, o la lesión abdominal, o una lesión en extremidades. Una vez estabilizado el paciente en el lugar del accidente, debe ser transportado a un hospital de tercer nivel, es decir, con capacidad de resolver una lesión en cualquier parte del organismo. Esto debe hacerse lo más rápido posible. Se habla dentro de esto que una lesión de estas debería ser resuelta en menos de una hora, que esa es la hora de oro, y si se resuelve en 30 minutos, esto sería la media hora de platino. Es decir, debe ser un transporte rápido, eficaz y técnico. Una vez en la unidad que recibe el paciente, vuelve a practicarse las técnicas del ATLS y se verifica que todas las estructuras pues hayan sido monitoreadas, una adecuada respiración, una presión arterial adecuada, y ver todos los posibles lesiones de trauma asociado. De acuerdo a esto y a la prioridad de la lesión que más comprometa la vida, tendrá que ser resuelta primero las lesiones que pueden afectar la vida, y luego las otras lesiones, y si es posible abordar en conjunto todas las lesiones. Bien, pero el capítulo actual
está centrado en el trauma cráneoencefálico. Si hay lesiones en abdomen o en extremidades, no es parte de el motivo de esta conversación. Esto requiere un tratamiento específico que debe ser tratado por especialidad específica de estas áreas, por lo que nosotros nos vamos a centrar en nuestra área de especialidad, que es el cráneo, sin dejar de mencionar que si hay una lesión abdominal grave, habrá que entrar primero a resolver el problema abdominal, por ejemplo. O si hay una lesión vascular, habrá que resolver primero la lesión vascular y luego ir al trauma cráneoencefálico. Muy bien, tratándose de un hematoma epidural, el hematoma epidural es una emergencia neuroquirúrgica y debe resolverse dentro de la primera hora. La resolución de esto consiste en abrir una ventana de hueso, sacar el hematoma como vemos aquí y luego reposicionar el hueso en su lugar. Una vez posicionado el hueso en su lugar, hay algunas alternativas tecnológicas que permiten, por ejemplo, un mejor posicionamiento del hueso, como son estos especie de broches que vemos aquí, que son capaces de fijar la ventana de hueso al resto del cráneo. Evacuado el hematoma y cerrada la arteria que está sangrando, el paciente podrá recuperarse en los días subsiguientes. Algunos pacientes, después del golpe y teniendo un hematoma epidural, tienen lo que se llama el intervalo lúcido, es decir, tienen un trauma fuerte, se levantan, se sacuden y van caminando, llegan a su casa, pero luego de una hora están en coma, porque durante ese tiempo estuvo creciendo el hematoma. Por eso, un paciente que tiene un trauma grave o de alta velocidad debe siempre ser llevado a un centro de tercer nivel y debe hacerse los estudios de imagen necesarios. Y de haber un hematoma en ese lugar, hay que resolverlo lo más pronto posible. Es frecuente, por ejemplo, que sale la persona durante el fin de semana y ingiere alcohol, y entonces llega a la madrugada a casa por sus propios medios, y al encontrarle que está alcoholizado, lo acuestan en la cama y lo dejan ahí. Y muchas veces se piensa que su estado un poco confusional, que a veces traba las palabras, podría ser influencia del alcohol. Pero al día siguiente, el susto viene cuando el paciente no quiere despertar. Entonces vamos corriendo al hospital y muchas veces ya es muy tarde. Por esto, cualquier antecedente de trauma craneal que esté acompañado con alguna alteración del sistema nervioso, alguna alteración de conciencia o trastorno del lenguaje o debilidad en un brazo o una pierna, debe ser llevado a ser atendido en un centro especializado y hacer los estudios correspondientes para estar seguros de que no hay ahí un hematoma o una lesión intracraneal. Puede ocurrir un hematoma por debajo de la dura madre. Este hematoma se llama el hematoma subdural, que se produce sobre todo
por estas venas que vienen desde el cerebro hacia la dura madre y que son las venas puente. Estas se rompen y producen un sangrado principalmente venoso, a diferencia del sangrado del epidural, que generalmente es arterial. Este sangrado venoso se riega entre el cerebro y las meninges, y por eso tiene esta forma semilunar, y es más frecuente en los niños o en la tercera edad, en donde la dura madre está muy pegada al cráneo, al hueso, y en el caso del anciano, el cerebro se atrofia un poquito y tiembla un poco estas venas, y estas venas además pierden elasticidad. Entonces un golpe podría más fácilmente lesionar estas venas antes que una arteria en el espacio epidural. Este del hematoma subdural. El hematoma subdural debe ser manejado exactamente igual de como hemos hablado del hematoma epidural. Existe un tipo de hematoma subdural que muchas veces es un sangrado pequeñito y al principio no produce mayor problema, pero luego de 2 a 3 semanas este va creciendo, primero absorbiendo el líquido que está alrededor, y segundo, mientras va creciendo va rompiendo más y más y más de estas venas puente, y entonces va creciendo este hematoma, y es un hematoma que es un mix de sangre y agua. Este hematoma puede resolverse a través de un agujero de trépano y la colocación de un drenaje. En este caso ya no es necesario hacer toda esa ventana ósea que hemos hablado en el hematoma epidural. O si utilizamos neurocirugía avanzada, este tipo de hematomas puede ser abordado con neuroendoscopía, en la cual el neuroendoscopio entra y verifica, como vemos en estas imágenes, el espacio donde está la sangre, y muchas veces, como habíamos explicado, a veces va sangrando una vena, luego otra vena, luego otra vena. Esto puede generar varios compartimentos dentro de este hematoma, que el hecho de hacer un procedimiento ciego solamente metiendo un catéter podría dejar sin abordar estos compartimentos. Pero al entrar con el neuroendoscopio podemos abrir y ver los compartimentos y abrirlos, como vemos en esta imagen, y de esa manera pues dar una solución total desde el primer momento. Esto en el caso de los hematomas subdurales. Para los hematomas intraparenquimatosos, que ya ocurren más adentro, esto es en el interior del cerebro. Este es un hematoma intraparenquimatoso. Podemos ingresar a través de una pequeña herida en el cerebro de más o menos unos 2.5 centímetros, y a través de ello ingresar un separador tubular, este separador cristalino que vemos aquí, y llegar directo a donde está el hematoma y evacuarlo, y de esa manera preservar todo el cerebro que está alrededor. La regla en general es que si el hematoma intraparenquimatoso, o sea el hematoma intracerebral, es de 3 centímetros o más, debe operarse. Cuando se trata de una lesión por golpe, se llama en medicina una contusión, como cuando alguien se golpea un ojo
El primer día o las primeras horas parece que no ha pasado nada, pero al día siguiente vemos que el ojo se hincha y al tercer día, además de hinchado, está morado. Ese mismo comportamiento puede tener el cerebro al recibir un golpe. Esto es lo que se llama una contusión cerebral, que no es otra cosa que un cerebro hinchado y amoratado de la misma manera que el ojo. El ojo, más bien los párpados sería más propio decir, si se hincha no hay problema porque tiene a dónde crecer hacia afuera y se hincha por delante de la cara. Pero cuando se hincha el cerebro en el interior del cráneo, que es una estructura rígida, no extensible, al crecer e hincharse el cerebro, empieza a aplastar el resto del cerebro sano y el así suceder empieza a producir, como habíamos dicho, lesiones isquémicas porque aplasta las arterias que nutren otras zonas del cerebro. O puede empujar al cerebro a través de estos que son la hoz del cerebro y la tinda del cerebro, que son como unos tabiques. La hoz del cerebro divide a la cavidad craneana en dos mitades, una derecha y una izquierda, y la tinda del cerebelo divide en dos pisos, un piso inferior que es este de acá y un piso superior que estaría en esta parte de acá. Aquí vemos los dos tabiques. Este es la hoz que divide en dos mitades, derecha e izquierda, y este es el tentorio o tinda del cerebelo que divide en un piso de arriba y un piso de abajo. El piso de abajo se llama infratentorial y el piso de arriba se llama supratentorial. El cerebro podría ser empujado a través de estos tabiques, produciendo lo que se llaman herniaciones cerebrales. Estas herniaciones cerebrales pueden, por ejemplo, en la parte anterior del cerebro, comprimir la arteria cerebral anterior, como vemos aquí, y producir un infarto del lóbulo frontal. O en esta parte de acá, en el tentorio, al meterse la punta del lóbulo temporal entre el tentorio y el tronco cerebral, puede aplastar a los nervios oculomotores, especialmente al sexto nervio, y producir una desviación de la mirada, o si aplasta al nervio motor ocular común, puede producir lo que se llama una midriasis, es decir, una pupila más grande que la otra. Cuando esto ocurre, la posibilidad de que se esté aplastando al tronco cerebral por donde está la sustancia reticular activante, que es la que da el estado de conciencia, es muy posible que el paciente entre en coma. Todas estas lesiones pueden ocurrir en el trauma cráneoencefálico, y estas son las lesiones secundarias y terciarias sobre las cuales hay cómo actuar luego de que se ha producido un trauma, pero para esto se requiere una atención oportuna y en un centro especializado. Me caí acá abajo. Me salió un chichón, pero yo pensaba que eso poniéndome hielo me iba a pasar, o sea, me rebajó un poco. Ya me quitó el apetito, tenía vómito, tenía mucho sueño, tenía mucho malestar. Ya no podía ni el cuchillo ni la cuchara, ya empecé a caminar arrastrando los pies. Ya se me perdió totalmente las fuerzas del lado derecho. De a poco mi mami iba perdiendo la conciencia, se iba olvidando las cosas, quería formular una oración en pedir, dame, yo qué sé, un vasito de agua y decía, dame, dame, y se olvidaba, o sea, se quedaba así.
negro de aquí es un hematoma subdural. En este caso, un hematoma subdural crónico. El problema con estos hematomas es que al licuarse van creciendo de tamaño y aplastando el cerebro, y le vemos aquí como el cerebro, esta estructura que debería estar aquí en la línea media, ha sido empujada hacia el otro lado y el hematoma ha crecido. Entonces toda esta parte del cerebro, al ser aplastada, se está dañando, se está lesionando. Es posible hacer este procedimiento mínimamente invasivo si entramos con un neuroendoscopio, es decir, una pequeña cámara que ingresa por aquí, de la misma manera que está dispuesto este señalador. Podemos orientar e ir evacuando el líquido y ver dónde está el tabique, orientar la dirección y quitar este tabique que está aquí, y de esa manera evacuar todo el hematoma. El mismo día de la cirugía, 2-3 horas después que yo le vi en el postoperatorio, salió súper bien, hasta el día de hoy, que obviamente requiere de su cuidado, pero ella súper bien. Doy gracias primero a Dios y al doctor que me supo ayudar, porque lamentablemente no sabíamos qué hacer. Hola, soy el doctor Paul Carrasco Sierra, soy médico especialista en medicina de emergencias y desastres. Soy el jefe de la unidad de emergencia del Hospital Axis y dirijo el posgrado de emergencia de la Universidad Católica del Ecuador. Agradezco al doctor Juan Francisco Lazo por la invitación a este programa, Neuro al Aire, para hablar acerca de un tema de vital importancia, como es el trauma cráneoencefálico. El trauma cráneoencefálico es el daño producido por la energía transferida en un accidente dirigida a la cabeza fundamentalmente. Normalmente el trauma cráneoencefálico puede estar asociado a otros traumatismos del cuerpo y es lo que denominamos politrauma. En el caso de estar asociado a otras lesiones, pues la mortalidad aumenta. Así, si solamente habría trauma cráneoencefálico, pues la mortalidad es del 39%, pero si está asociado a hemorragias de cualquier parte del cuerpo, la mortalidad sube al 60%. Y si es que está asociado a más de la hemorragia, a una dificultad respiratoria del paciente, la mortalidad sube al 75%. Por lo tanto, pues mientras más lesiones encontremos asociadas al trauma cráneoencefálico, como podemos ver, la mortalidad aumenta. Del trauma cráneoencefálico, pues el 73% se dan por casos de accidentes de tráfico, accidentes o incidentes de tráfico. El 20% se deben a caídas de altura y el 5% se deben a lesiones deportivas. El 2% restante pues se debe a múltiples lesiones como lesiones por arma blanca, lesiones por arma de fuego, etc. El manejo del trauma cráneoencefálico lo hacemos en dos etapas fundamentales, la parte prehospitalaria y la parte hospitalaria. En relación a la parte prehospitalaria, es muy importante pues, que si observamos un accidente, una caída, alguien que se lesiona, el llamar al 911 es una de las ventajas que tenemos en nuestro país, que tenemos el acceso, el fácil acceso a las ambulancias a través de un número único, lo cual no existe en otros países. El paramédico o los médicos prehospitalarios pues, van a llegar a la escena y van a estabilizar al paciente. La forma de estabilizar al paciente pues, es a través de la colocación de una tabla espinal rígida, un collar cervical tipo semirrígido, ¿sí? Como este que tengo en mis manos, que es un collar de extricación, ¿sí? Y si es necesario, pues acceder a vías venosas para la estabilización del paciente. Es muy importante el transporte adecuado a una unidad hospitalaria que tenga los medios para poder resolver una emergencia neuroquirúrgica. En este caso, pues en el Hospital Axis, pues disponemos de todas las medidas del caso y de los exámenes necesarios. Tenemos que el paciente ya llega a la parte hospitalaria
y lo vamos a recibir, en el caso de este hospital, pues lo vamos a recibir en esta sala, que es bastante amplia, y vamos a hacer la estabilización del paciente. Vamos a manejar con este conocido ABCDE del trauma, que es el manejo, que sería el manejo de la vía aérea. Si es necesario, pues el paciente está muy deteriorado y tiene una escala de coma de Glasgow de 8 o menos de 8, pues va a ser necesario el mantener abierta la vía respiratoria a través de una intubación endotraqueal. Es importante la oxigenación del paciente, ventilación mecánica si es que es necesario, la indagación de otras lesiones abdominales, torácicas a través de radiografías, a través de la ecografía, ¿ya? Es muy importante en el caso del trauma, que se sospecha de trauma craneoencefálico, que lo hacemos a través del paciente que tiene trastorno de conciencia, trastorno de pupilas o déficit motor, el hacer una tomografía a fin de buscar una masa ocupativa intracraneal. Esta masa ocupativa intracraneal, de ser importante, pues tendrá que ser drenada quirúrgicamente. Pues para esto es importante el trabajar de la mano con otras especialidades como el neurocirujano, y en el caso de lesiones asociadas, pues trabajar con el traumatólogo, trabajar con el cirujano general, etc. Es la manera en la que vamos a estabilizar a nuestro paciente. Pues es importante también los líquidos intravenosos, el control del dolor, el control de la ansiedad del paciente, y a fin de, si el paciente tendría una masa ocupativa intracraneal, pues ser derivado al quirófano. El neurocirujano pues hará el drenaje de esta masa ocupativa intracraneal, y el paciente pasará a la unidad de terapia intensiva. Bueno, ese es el manejo general del paciente pues politraumatizado y con trauma cráneoencefálico. Agradezco la invitación nuevamente pues a este programa y quedo a las órdenes ante cualquier duda. En resumen, el trauma cráneoencefálico es una lesión grave que consta entre la tercera y cuarta causas de muerte, dependiendo de los diferentes países. Requiere un manejo prehospitalario y un manejo transhospitalario y un manejo poshospitalario. El manejo prehospitalario está sobre todo en manos de los paramédicos, que deben llegar de forma oportuna y técnica al lugar del accidente y hacer un transporte técnico y oportuno del paciente a una unidad capacitada para manejar este tipo de pacientes. Una vez que está en la unidad de trauma, debe resolverse todos los traumas asociados y debe estabilizarse el paciente, y luego de eso operar lo más pronto posible para evacuar las lesiones que están ocupando espacio dentro del cerebro, como puede ser un hematoma, y de esta manera propiciar que no se generen lesiones terciarias, especialmente de tipo isquémico. Una vez resuelto el problema, el paciente pasa a una tercera fase, que es la fase poshospitalaria, la cual requerirá tratamiento de las secuelas eventuales que hayan podido quedar después del trauma. Estas secuelas pueden ser incluso, por ejemplo, un déficit de un brazo o una pierna, para lo cual necesitará rehabilitación. Si es que pueden ser también lesiones de tipo psicológica. Si se afectó el área frontal, va a requerir tratamiento por psicología y psiquiatría, y en general requerirá un fuerte trabajo para reintegrar a esta persona a su vida laboral y a su vida productiva. Esto es cuanto podemos hablar de trauma craneoencefálico. En el siguiente capítulo vamos a hablar de trauma raquimedular, cuando la lesión rompe una vértebra
y esta lesión afecta a la médula, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento que tenemos cuando la columna se ha roto? ¿Cuál es el manejo más adecuado? Esto es lo que veremos en el siguiente capítulo. Les espero en el siguiente capítulo. Muchas gracias.